el cual yo lo compartí en la vigilia, hermanos. Y se trata sobre cómo podemos nosotros neutralizar y destruir el engaño del diablo. Leo la palabra, dice en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, oiga, el cual engaña al mundo. Dígalo. Oye, qué pobre. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo tiene 3 dimensiones. Tiene una parte histórica y tiene una parte futura. Pero el punto que quiero tratar tiene 2 dimensiones, una histórica y una futura. Pero el punto que quiero tratar aquí es el siguiente. Es sobre el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia está siendo azotada por el error, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, y se han infiltrado de una manera tan sigilosa y la iglesia está siendo arrastrada. Ahora aquí vemos, la Biblia dice que el diablo engaña al mundo entero. El diablo engaña a los líderes mundiales, las naciones. El diablo engaña a los intelectuales. El diablo engaña a los artistas, a los cantantes. El diablo engaña a todos, a tal grado que no nos descuidemos en esto, y esto es algo muy importante, y es lo siguiente. El diablo arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios que veían el rostro de Dios. Lo engañó, lo convenció y lo trajo abajo. No nos quedemos ahí. El diablo engañó a Eva y derribó a nuestros primeros padres en el Edén. Y nuestros primeros padres perdieron el Edén porque el diablo los engañó. Ahora, ¿cómo nosotros hoy, en esta era, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos decisivos, podemos nosotros neutralizar, acabar y destruir el engaño del diablo en nuestras vidas, en nuestra esfera, en nuestros lugares, donde nosotros llegamos? ¿Cómo nosotros podemos destruir y neutralizar el poder del diablo del engaño? Porque el diablo tiene un poder que se llama el poder de la persuasión. Hermano, tenemos que entender, hay gente que no quiere hablar de esto, hay gente que no quiere conocer su enemigo. Yo digo, pobre cristiano de aquel que no conoce tu enemigo. Porque si tú no conoces tu enemigo, ¿cómo tú podrás ir a la guerra? ¿Cómo tú le vas a hacer frente? ¿Cómo tú vas a deshacer sus artimañas, sus artilugios, sus estrategias, sus maniobras, sus armas? ¿Cómo tú podrás enfrentar y deshacer sus poderes? Si tú no conoces cómo tu enemigo opera, entienda esto. Sabemos que el diablo está derrotado, pero sigue operando. La Biblia dice que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los cristianos están siendo arrastrados? ¿Por qué hay tanta confusión en las iglesias? ¿Por qué los cristianos son tan rebeldes hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay cristianos que no creen ni siquiera que
destruir el engaño del diablo. Primero, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Juan 5:39. Vamos allá. Le estoy hablando a cristiano. San Juan 5:39. Oiga lo que dice. Aleluya, a su nombre. Gloria. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oye bien, lo primero que tenemos que hacer como cristianos es escudriñar las escrituras. Lo que menos los cristianos están haciendo hoy es escudriñar las escrituras. Lo menos que los cristianos hacen es pasar horas estudiando la Biblia. No les gusta estudiar la Biblia. No les gusta escudriñar. Hermano, yo le voy a decir algo. Y hermano, entienda esto bien claro. Para usted entender el plan de Dios en su vida, usted tiene que escudriñar las escrituras. Para saber lo que usted tiene en Cristo, usted tiene que saber las escrituras. Para usted operar en el poder y la unción del Espíritu Santo, usted tiene que saber cómo opera en las escrituras. Usted tiene que saber cómo se maniobra, cuáles son las leyes del reino, porque el diablo, oiga bien, si hay uno que es un teólogo más grande, se llama el diablo. ¿Usted sabía? El diablo conoce las reglas. Si tú no escudriñas las escrituras, no escudriñamos, no sabemos cómo esto se maneja, cómo esto opera, cómo esto se trabaja, cómo lidiar cuando vienen los ataques. ¿Cómo el reino, cuáles son las leyes del reino? Por eso dice, y ellas dan testimonio de mí. Ellas van a hablar acerca de quién yo soy, de cómo soy, y cómo ustedes tienen que trabajar, y cómo ustedes tienen que comportarse, y cuáles son sus derechos. Hoy en día los cristianos no estudian Biblia. Por eso vemos tanta confusión. Por eso vemos tanto engaño, tanto error en las iglesias. Y se han levantado tantos falsos maestros. Y están arrastrando a los creyentes. Observe qué dice Oseas. Vamos a Oseas 6:4. En el Antiguo Testamento. Profeta menor. Se ve esto. Oseas 4:6, perdón. 4:6, me equivoqué. 4:6, corrijo, 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido. Oiga esto. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Sigo leyendo. Por cuando desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga esto. Lo que está hablando aquí, conocimiento, está hablando del plan de Dios acerca de su revelación escrita y del plan de Dios para con nosotros y cómo nosotros debemos aplicar ese plan en nuestras vidas. De eso está hablando. Por eso tenemos que escudriñarla. Y es un mandato que el Señor da. Escudriñenla. ¿Por qué? Observe esto. Vámonos a Juan 17:17. Aleluya, a su nombre. Gloria. San Juan 17:17 dice así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, como la palabra de Dios es la verdad tiene todo el derecho. La mentira no tiene ningún derecho. Y el diablo es padre de mentira. Y de todo engaño y error. Y falsificación y engaño diabólico. ¿Por qué? Porque él seduce a las almas, seduce a todo aquel que se deje seducir. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por la estrategia de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Pero los cristianos no quieren eso. Los cristianos que quieren la cosa fácil hoy. La cosa sobresimplificada. No quieren escudriñar, no quieren pasar tiempo en la lectura. Oye, no, perdón, me equivoqué. La Biblia es para leer, ¿sabía?
para estudiar y aplicarla. Usted tiene que estudiarla y escudriñarla, entenderla y aplicarla. Eso es. La Biblia no es un libro de lectura, hermano. La Biblia es un libro de estudio, de investigación, de entender y aplicar. La Biblia no fue dada para leerla simplemente. Yo, la Biblia es dada para estudiarla. La Biblia es el plan de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios para nosotros. Tú no simplemente tienes que leer la Biblia. Tienes que estudiarla, escudriñarla verdaderamente. Conocer. Tú tienes que ser un experto en la palabra. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de potencia y de autoridad. ¿Por qué? Observe. Mateo, siempre se lo voy a traer. 7:24. En adelante. Oiga esto. Cualquiera pues que me oyere estas ¿qué? Palabras. Que me oyere estas ¿qué? Palabras. Y las hace. Oiga. Y las hace. ¿Aló? Usted ve que la Biblia no es para leer simplemente. La Biblia en realidad es un libro que usted tiene que estudiarlo, entenderlo y aplicarlo. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su vida. Yo digo, aquí dice su casa, pero en realidad es su vida sobre la roca. Oiga, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero ¿qué hizo ese hombre? Me oyó y aplicó y la hizo. Entonces, por eso el Señor dice, escudriñenla. El Señor dijo, escudriñenla. Escudriñenla. Porque por falta de conocimiento de la revelación escrita, oiga bien, porque el Espíritu Santo te da la iluminación acerca de la revelación para que tú la sepas aplicar. Para que tú sepas cómo manejarte. Por ejemplo, como el diablo que te va a dar mentira y engaño y error, entonces tú sabes cómo lidiar con el diablo. Tú sabes cómo contrarrestar el engaño y destruir y deshacer. ¿Por qué? Porque es por la palabra. Esta es la palabra de poder. Jesucristo sanó a una persona por la palabra que imponiendo mano. Jesucristo libertó a gente por la palabra que imponiendo mano. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, entender las escrituras y aplicar las escrituras. Entonces es muy difícil que el engaño te toque. Y si te llega, porque tú permites que entre en ti, como ha pasado con muchos líderes, con muchos miembros. Oiga bien, todo lo que está malinterpretado en las escrituras, toda persona que malinterpreta las escrituras está enseñando falsa doctrina. ¿Oyó? ¿Usted ve lo que estoy hablando aquí? Toda malinterpretación de las escrituras es falsa doctrina. Aunque tenga buena intención de la persona, está enseñando falsa doctrina. Y es una genialidad satánica para traer a la iglesia en engaño y error y a los cristianos. Y envolver a los cristianos en el engaño y apartarlos de la verdadera fe. Porque cuando tú vives por la palabra, tú vives la verdadera fe del Señor. Tú vives en bendición, tú vives en sanidad, tú vives en autoridad, tú vives en dominio y en gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está fundado ¿qué? Sobre la roca. Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras. Ese es el paso número 1 que tenemos que dar. Y hoy en día la apostasía está arrasando con la iglesia. La gente se está metiendo a YouTube. Ok, hay gente que predica la palabra allí. Está bien, no hay ningún problema, estoy de acuerdo. Pero hay mucho engaño. Hay mucho error. Y no se está predicando la palabra hoy en día como debe ser. Se está predicando un evangelio falso
satánico y destructivo. ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? La situación sobresimplificadas. Hermanos, yo les voy a decir algo. Vuelvo y repito. La Biblia no es un libro de lectura para los creyentes. La Biblia para los creyentes es la palabra de Dios. Y es para escudriñarla, para estudiarla a fondo, para saber lo que dice verdaderamente y aplicarla. Se fue. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué usó el diablo contra Jesús? Las escrituras, pero fuera de su contexto. Oiga esto. El diablo usó aún las escrituras fuera de su contexto. ¿Y con qué Jesús le contestó? Con las escrituras correctamente como debe ser interpretada. Entonces, Satanás, el diablo, es el que está engañando al mundo entero. Está arrastrando a miles. Vuelvo y repito, que no se me olvide. Arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo que veían el rostro de Dios y se gozaban en la gloria de Dios en el cielo. Lo arrastró, derribó a Adán y a Eva en el desierto, en el Edén. No nos equivoquemos. El diablo está derrotado, sí, pero él sigue intentando. Él sabe que su condenación está segura, que eso está claro. Pero él quiere arrastrar a cuanto él puede arrastrar al infierno. Y de la única manera que nosotros vamos a deshacer el engaño y el error del diablo es por las escrituras. Hoy en día la gente va a esa iglesia que le profetice. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Como yo vuelvo, esta es la palabra profética más segura. Toda profecía tiene que salir de aquí, venir de aquí y está correctamente interpretada como está aquí. Que hay que repetir lo que el Espíritu Santo ya inspiró en la revelación escrita. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar la iluminación para aplicarla, la sabiduría y el entendimiento, pero hay que escudriñarla. Lo menos que los cristianos están haciendo. El pueblo de Dios está terco, está duro. No quiere doblegarse. Soberbia. Hay mucha soberbia en el pueblo de Dios hoy en día. Lo que menos quieren los cristianos es estudiar las escrituras. Tú haces un barbecue, viene un montón. Tú haces un concierto, viene un montón. Tú dices, vamos a estudiar Apocalipsis, vienen 2 o 3. Eso no. Por eso es que la iglesia está pobre y miserable hoy en día en cuanto a conocimiento bíblico. Oiga, y todas las herramientas están ahí, pero no las están utilizando. Y el diablo está arrastrando miles, arrasando con falsa doctrina, apostasía, engaño. Hermano, hay gente ya que son delincuentes con Biblia en las iglesias. Están atracando a los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras. Es un atraco psicológico. Una mafia que está metida en la iglesia de Jesucristo. Es una mafia que está metida en la iglesia de Jesucristo. Y el pueblo lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo ha desechado el conocimiento de la ley de Dios. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Lo que queremos es que seamos bendecidos, sí, pero ¿cómo tú puedes ser bendecido? Observa, Hebreo, el libro de los Hebreos, su nombre. Gloria. Somos pocos ahora. Oiga esto. Hebreos 5, versículo 11 hasta el 14, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿qué? De justicia, porque es niño. Oiga bien, toda persona que está bebiendo leche
Si tú eres recién convertido, eso se entiende. Pero una persona que ya tiene añales en el Evangelio, que todavía está bebiendo leche, es inexperto en la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, cuando tú escudriñas, el Espíritu Santo te da la iluminación, te da la luz, el entendimiento, la comprensión. Entonces, tú vas a poder discernir por el conocimiento bíblico correctamente, como dice, el error y el engaño que el diablo está diseminando o esparciendo tanto en el mundo exterior allá afuera como en las iglesias. ¿Me voy a entender? Entonces, el conocimiento te ayuda a tener un conocimiento, el conocimiento de la palabra y la aplicación de ella te ayuda a tener discernimiento. Entonces tú vas a hacer lo siguiente, 1 de Juan 4. Dice así, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Oiga, no creáis a todo ¿qué? Espíritu. Dígalo conmigo. ¿A todo qué? Espíritu. Está hablando en realidad doctrina. Oye, enseñanza. No creáis a todo doctrina del espíritu, sino que probad los espíritus. Pero ¿cómo tú vas a probar los espíritus si tú no tienes un conocimiento bien definido de las escrituras? Y hay gente que quiere ser maestro sin conocer bien a fondo el plan de Dios revelado en las escrituras. Entonces, aquí viene el problema. Probar los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Oiga, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueba los espíritus a ver si son de Dios. A ver si predican y enseñan lo que la palabra de Dios dice. Y debidamente. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas. ¿Falso qué? Profeta. Falso, oiga a mí, falso profeta. Todo profeta tiene que estar alineado por las escrituras. Oye, el espíritu del profeta tiene que estar sujetado a las escrituras. Yo digo, ningún profeta puede venir a hablar disparate. Yo sé lo que se está hablando hoy en día en las iglesias. Un montón de disparate y basura del diablo. Por eso yo digo que hay espíritu de brujería y de pitón en las iglesias. De engañadores. Y un falso movimiento apostólico que es hasta satánico. Entonces, prueba los espíritus. ¿Por dónde tú vas a probar los espíritus? Por las escrituras. Por las escrituras, a ver si verdaderamente son de Dios. Porque ahí, oye, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya está qué? En el mundo. En el mundo. El espíritu del anticristo todavía no se ha encarnado totalmente, pero está engañando a montones de creyentes. Con esto de fama, con esto de dinero, con esto de conciertos. No estudian las escrituras, no conocen el plan de Dios, no conocen cómo contrarrestar, no conocen nada de eso. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha apartado del conocimiento de la palabra de Dios. No están escudriñando, no están viviendo. Entonces, cuando vienen los vientos huracanados, cuando vienen los problemas, son arrastrados. Por eso dice, para que no seamos niños fluctuantes. Por eso dice que para que seamos expertos en la palabra. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Lamentablemente, el pueblo no está escudriñando las escrituras. Y el diablo, que conoce las reglas, que conoce cómo
se maneja la situación. ¿Qué dice? No ignoréis sus maquinaciones. ¿Para qué? Para que no tome ventaja. Para que el diablo no tome ventaja. ¿Por qué el diablo ha tomado tanta ventaja en los creyentes? Porque no conocen las escrituras. Tú vas a las iglesias, lo que hoy en día hay un montón de engaños y predicaciones sin sustancia, sin poder, sin unción, sin conocimiento, sin sabiduría. Vacía, hueca. Y todos te llevan a la línea de la prosperidad falsa, a la línea de prosperidad falsa que las escrituras no apoyan. Entonces, el que engaña, ¿qué? Al mundo entero. Oiga esto. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora al segundo punto. Primero tenemos que escudriñar las escrituras. Segundo punto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la segunda de Pedro. Observe esto. Voy a ir rapidito ahora porque el tiempo se me está yendo. Segunda de Pedro 5, primera de Pedro 5, 8. Dice así. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Hermano, tenemos que estar despiertos, velad. Pero si tú no conoces a tu enemigo, no conoces el plan de Dios, tú no escudriñas las escrituras, no la aplicas, ¿cómo tú vas a velar? Hay que estar como un centinela, despierto. Aleluya. Entonces, hay que escudriñar. Hay que velar. No voy a entrar muy profundo porque el tiempo se me va. Ahora quiero ir a Mateo 17. Observe esto. Mateo 17, 21. Es su nombre. Aleluya, Cristo viene. Dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Aló? Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y aplicarlas, ¿verdad? Tenemos que velar conforme a las escrituras. Amén. Ahora tenemos que orar conforme a las escrituras. ¿Por qué tenemos que orar? Observe esto, vámonos, ahí mismo en Mateo. Vámonos a la oración. Aleluya. Mateo 6, versículo 13. Aleluya. Amén. Amén. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El original da a entender que nos libre del poder del diablo. Cuando oramos, es muy difícil que caigamos en tentación, que seamos engañados, que seamos arrastrados. La oración es comunión con Dios. En la oración nos fortalecemos. Todo creyente debe de orar. Escudriña la palabra. Aplica la palabra. Está despierto conforme a las escrituras. Aleluya, por medio de la obediencia a ella. Tenemos que orar para que no caigamos en tentación. Para que el Señor nos libre del mal. Y leemos Mateo. Dice ayuno y oración. Oración y ayuno. Oiga lo que le voy a decir. El ayuno es de Dios. En el ayuno Dios lleva a cabo liberación. Y dice que este género no sale
acción. Oiga, quiere decir que si tú estás estudiando las Escrituras, viviendo por la palabra, velando por la palabra, orando por la palabra, ayudando por la palabra, oiga, es muy difícil que el diablo te pueda engañar, a menos que tú no te seas. Amén. Ahora con esto voy a terminar, ya para cerrar, porque el tiempo se me ha ido. Efesios 5:18. Su nombre. Gloria. Cristo viene. Amén. Efesios 5:18. Ha llegado ya. Aleluya. Dice así. No os embriaguéis. ¿Con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos de qué? Del Espíritu. Oiga bien. Se necesita el conocimiento, la aplicación de la palabra. Se necesita estar velando conforme a las Escrituras. Se necesita orar, ayunar, pero ahora se necesita ¿qué? La unción que rompe los yugos del diablo. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno, no hay cabida para otra cosa. Si tú estás lleno de la palabra, no hay cabida para otra cosa. Si tú estás lleno de Dios, no hay cabida para otra cosa. Si tú estás lleno de oración, no hay cabida para otra cosa. Si tú estás lleno de ayuno, no hay cabida para otra cosa. Si tú ves en el Señor, en su palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, no hay cabida para el diablo en tu vida. Así nosotros vamos a poder contrarrestar y deshacer las obras del diablo, tal como Jesús lo hizo. Primero, escudriña, vive la palabra. La Biblia no fue dada para leerla, la Biblia fue dada, oigan, para estudiarla, entenderla y aplicarla. Amén. Segundo, hay que velar conforme a las Escrituras. Tercero, hay que orar conforme a las Escrituras. Cuarto, hay que ayunar conforme a las Escrituras. Y quinto, hay que estar lleno de la unción del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre nosotros, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Entonces, y me seréis testigo. Necesitamos la unción. Cada día más necesitamos el poder, la llenura. Si tú ahora ayunas y vives palabra, Dios te envía su Espíritu Santo. Vamos a San Juan. San Juan 14. 14. Oiga lo que dice. 14, 15, 16. Aleluya. Dice así. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros vivimos por la palabra, el Espíritu Santo viene. Cuando oramos, nos llenamos. Cuando ayunamos, el ayuno de Dios, también nos llenamos de Dios. Y vamos a velar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a romper y deshacer los yugos del diablo. Vamos a sanar a los enfermos. Vamos a alimentar a los endemoniados. Hermano, la Biblia dice resucitar muertos, todo eso. La Biblia lo enseña y hay que aplicarlo. Pero el creyente no quiere. El creyente de este siglo, la mayoría, se están entreteniendo con basura satánica. Hermano, con basura satánica se están entreteniendo. Hay un grupo delincuencial en la iglesia de Jesucristo. Cizaña. Dice que el trigo y la cizaña están juntos. Hermano, los hijos del diablo están dentro de las congregaciones. Aquí esta congregación está comenzando. Pero allá en Den Haag, la iglesia está creciendo. Y viene toda clase de gente, hermano. Y nosotros tenemos que estar claros en la palabra. Por eso yo siempre venga a los estudios. Venga a estudiar Biblia. Venga a escudriñar las Escrituras. Esto no es un relajo, esto es la verdad. Esto no es un juego. Aquí se está lidiando lo eterno. Aquí se está lidiando lo eterno. Marte. Se está lidiando lo eterno. Entonces, tenemos que meternos en las Escrituras. Está lleno de la unción del Espíritu Santo.
Esta es la realidad. Vuelvo y repito. Escudriñar, entender y aplicar. Velar. Orar. Ayunar y ser lleno del Espíritu Santo. Así vamos a contrarrestar el poder del diablo, porque la Biblia dice que él anda buscando a quien devorar. Y hoy en día, la mayoría de las iglesias no quieren hablar del enemigo que tenemos. No miente ese personaje aquí, no. El diablo es mi enemigo. Yo tengo que saber por las escrituras cómo él opera. Yo tengo que saber cuáles son sus limitaciones. Yo tengo que saber cuáles son sus debilidades por las escrituras. Yo tengo que saber cuáles son sus maniobras, cuáles son sus estrategias. Para poder contrarrestarlo, yo tengo que saber con quién me estoy enfrentando. Y la mayoría de los creyentes son ignorantes. Y la ignorancia se paga caro. Y la iglesia está pagando muy caro eso hoy en día. Por ignorante, por perezoso, por estar buscando lo fácil. Y esto está pasando. Cristo viene y va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el que no esté listo se va a quedar. Mira uno de los engaños que el diablo le ha metido a las iglesias. Que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Oiga, y hay miles de creyentes que ya han creído esa mentira del diablo. Y hay grandes líderes que han cambiado su doctrina. Ellos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa y que quede todo claro. Jesucristo pagó un precio muy caro allí en la cruz del Calvario y llevó nuestra maldición, nuestras enfermedades, nuestra dolencia, todos los juicios nuestros. Jesucristo lo llevó allí en la cruz del Calvario. Toda la ira que tenía que caer sobre nosotros, Jesucristo la llevó allí en la cruz del Calvario. Así que nosotros no tenemos que, no somos hijos de ira, sino de salvación, aleluya, y de reconciliación por medio de Cristo. Así que Cristo primero nos saca de aquí, entonces después viene entonces el Padre hace detonar su ira sobre los pecadores y malvados. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios envió un padre engañoso. Por eso Dios envía su ira sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros no somos hijos de ira. Nosotros somos hijos de paz, aleluya, por medio de Cristo. Hijos de consolación por medio de Cristo. Hijos de reconciliación por medio de Cristo. Hijos de salvación por medio de Cristo, aleluya. Y cuando Cristo venga, levanta su iglesia, nos levanta y entonces se derrama la ira. Pero el diablo le ha metido a los creyentes que no conocen las escrituras, que vamos a pasar por la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, la Biblia es clara en eso. Pero ¿por qué tanta gente ha caído en el engaño? Le voy a decir una clave. Hay que escudriñar las escrituras, sí. Hay que conocer las escrituras, sí. Hay que aplicar las escrituras, sí. Pero hay que permanecer en ellas. Oye, hay que aferrarse a la verdad. Hay que aferrarse a la verdad. ¿Por qué? Porque hay gente grande que han caído y se han cedido a ellos deliberadamente al error y al engaño, porque no se aferraron, no se mantuvieron en la verdad. Porque tú puedes escudriñarla, la conociste, aplicarla, pero permaneces tú en la verdad. Te aferras tú a la verdad. Nos aferramos a la verdad. Hermanos y hermanas, meditemos en estas palabras. No es venir a la iglesia. No es autollamarnos cristianos. Porque mucha gente ahora dice, no, yo no voy a la iglesia. No, yo no creo en eso. Yo digo también, no te preocupes. Cuando suceda lo que suceda, no estén gritando después. No griten. Aguanten lo que tienen que aguantar. Porque 2017 años atendidos desde que está predicando al mundo de gracia, de misericordia, de perdón. Y no quieren aceptar nada. Al contrario, blasfeman, maldicen a Dios. Entonces la ira va a venir. Y los pastores, en vez de predicar de que viene juicio y
están en pie. Son pocos hoy en día los que están en pie. El dinero lo ha engañado. La fama lo ha engañado. La posición lo ha engañado. El diablo usó todos sus medios para engañar. No han permanecido en la verdad. Tuvieron la verdad, pero no permanecieron, no se aferraron a ella. Aceptaron la oferta del maldito, de Satanás. Ellos le darán cuentas a Dios. Por eso el Señor le va a decir a alguno: apártate de mí, maldito, no te conozco. Al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos quizás, como me dijo una persona, yo vi una de tus predicaciones, tú eres muy fuerte, tú predicas muy duro. Yo le dije: ¿tú sabes por qué yo predico muy duro? Porque hoy en día en las iglesias hay una mafia metida y hay que contrarrestar eso por la palabra, a cualquier costo. Hay que predicar la verdad. Hay que bombardear ese engaño con la verdad. Aquí no hay tregua. Aquí cuando Cristo nos saque de aquí, entonces terminamos. Pero mientras estemos aquí, hay que predicar la verdad. No que la gente se vaya, que se vaya. Yo siempre digo, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y yo digo, como ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ya Él mandó a su Hijo, nos dio la palabra, su Espíritu Santo, todo lo tenemos. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de servir y permanecer en su palabra. Esa es la realidad. Y la mayoría de los líderes se han ido por donde no es. Triste, pero es así. Entonces, me decía que eso era muy fuerte, que mi predicación son muy fuerte. Yo tengo que predicar en contra de esa mafia del diablo que está metida en las iglesias. Tengo que predicar la verdad. Ese engaño, ese error diabólico. Son atracadores, hermano y hermana. Atracadores. Delincuentes. Una mafia delincuencial con Biblia. Mentirosos, engañadores, fraudulentos. Gente satánicas que lo que le importa es el dinero. Manipuladores, detractores, exactadores de mentes. Están en las iglesias. Gente corrompida. Gente malvadas. Que tienen apariencia de piedad. Pero como el pueblo no conoce las escrituras, he destruido, dice la Biblia. He destruido. Y son arrastrados. Y por eso muchos viven así en una vida miserable espiritualmente. Paupérrima espiritualmente. Porque no conocen las escrituras. ¿Cómo tú vas a experimentar bendición? ¿Cómo yo voy a experimentar bendición si no aplicamos palabra? ¿Cómo la vamos a aplicar si no conocemos palabra? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no permanecemos en su verdad? Hermanos y hermanas, que esto nos lleve a nosotros a concientizarnos. Que Dios se le bendiga. A los que nos están sintonizando, que Dios se le bendiga. Espero en Dios que no caiga en el error de los satánicos que hoy en día están predicando falsa doctrina, un falso evangelio, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Espero en Dios que Dios lo libre de esos satánicos hijos del diablo. Y le insto y le motivo a escudriñar las escrituras, a entender las escrituras, a aplicar las escrituras y a permanecer en las escrituras. Las escrituras. Amén.